Vale, bueno, pues yo soy Yolanda, una de las vecinas de siempre de la Ribera, nacida, bueno, criada precisamente ahí, en una que está aquí al lado, donde siguen viviendo mis padres, y yo también sigo viviendo aquí, en Zorrozaurre, porque aunque esto le llamamos ahora Zorrozaurre a todo, pues hay que dejar bien claro que esto es la Ribera del Debusto y Zorrozaurre, ¿vale? Entonces nosotros diferenciamos, aunque ahora se utilice ese nombre comercial de Zorrozaurre para llamar lo que es a la península. De hecho, la gente que vivimos aquí o que somos de aquí de siempre, pues nos molesta un poco porque es que cuando éramos niños nadie decía Zorrozaurre. De hecho, Zorrozaurre era la parte final de la Ribera, que es donde vivo yo ahora, y siempre esto ha sido la Ribera. Entonces lo de Zorrozaurre se nos hace un poco como raro y es una pequeña reivindicación que creo que sirve de poco porque al final pues, la gente lo conoce como Zorrozaurre, pero sí queremos aprovechar cada espacio para reivindicar que es la Ribera de Deusto y Zorrozaurre. Pues bueno, de antes de nacer nosotros, de los años 60 y 70, que es cuando mis padres, por ejemplo, vinieron aquí, mi padre es de Galicia, mi madre es de León, pero bueno, pues por circunstancias de aquel éxodo de los pueblos a las ciudades, pues mi madre acabó viniendo aquí y trabajó en Artiach, era galletera, era un empleo pues muy habitual y que ahora uno lo cuenta como con mucho orgullo, ¿no? Decir, pues mi madre fue galletera, pues es verdad, fue galletera. Lo que pasa es que no fue muchos años, estuvo como 5 años así, porque antes era la costumbre cuando te casabas dejabas de trabajar, que bueno, que fue una lástima porque era un trabajo que le encantaba y mi padre trabajaba aquí en una empresa, precisamente en el local de Garabia. Eso antes era un taller y mi aita trabajó allí. Entonces, bueno, se conocieron aquí y sí que por esa época pues entiendo que serían los 60 o principios de los 70 incluso, pues la Ribera era una zona con muchísima actividad, había muchísima industria, las galleteras eran un colectivo grandísimo y sí que era una zona donde vivía gente y donde trabajaba muchísima gente. Luego eso ya, pues bueno, fue decayendo la industria poco a poco y los recuerdos que tengo así más de mi infancia es como de un barrio en el sentido más puro de lo que es un barrio, ¿no? Pues niños jugando en la calle solos, todos juntos, gente de distintas edades. De hecho ahora pues las amistades que mantenemos pues puede haber en la misma cuadrilla un chaval de 20 años que una persona de 55, ¿no? Y la relación de las edades, las generaciones, esas fronteras entre generaciones están como difusas, ¿no? Porque un barrio al final es eso, es la convivencia entre gente independientemente de la edad o de la condición. Yo creo que el propio carácter un poco aislado de la Ribera, aislado pues, geográficamente, porque solo tiene una salida a Deusto, tampoco es una salida muy cómoda, en el sentido pues, que hay que caminar, hay que coger un coche, hay que coger un autobús, o sea, siempre ese carácter bueno, pues, peninsular siempre creo que nos ha marcado y nos ha hecho un barrio. Cada uno hablará bien de su barrio y dirá que es el mejor del mundo, ¿no? Pero nosotros, los de la Ribera, desde luego tenemos mucho orgullo de barrio y sí creemos que hemos sido un barrio diferente en el sentido de hacer unión de barrio. Hemos sido pocos vecinos siempre, en torno a unos 400, siempre creo que hemos estado muy unidos, creo que ha habido una actividad pues, social y de asociaciones muy grande que muchos barrios mucho más grandes creo que no han tenido. Pues la gente de Bilbao, que entendemos como gente de Bilbao, todos los que no son de la Ribera, pues todos los demás, nos conocen pues, por el futuro macroplan urbanístico que se ha contado en los medios de comunicación y ahora por ese ambiente, pues no sé cómo decirlo, como de moderno, ¿no? Que ha cogido la Ribera. Sí que es verdad que se nos hace como raro que los fines de semana pues venga tantísima gente, porque es que aquí nunca ha venido nadie. O sea, venía gente que sabía dónde estaba la Ribera, venía a pasear, pero gente lo que es venir pues bueno, pues a las actividades que ahora se ofertan en el barrio, eso es como nuevo y se nos hace realmente, pues bueno, nos choca esa popularidad o esa moda en la que creemos que se ha convertido un poco Zorrozaurre, que es como lo llaman ellos, y la Ribera como lo que... Pero realmente no conocen, o sea, de hecho, hace años cuando igual venía algún amigo tuyo, alguna amiga que venía a verte y lo veía por primera vez, pues la gente decía, ¿pero aquí vive gente? Pues sí, vivimos la misma gente que ha estado viviendo muchísimos años y sí que ha habido un movimiento de barrio que no se conoce. Sigue existiendo ese movimiento de barrio, pero ahora está como más difuminado. Es que no sé, igual queda mal decirlo, pero yo creo que siempre nos ha dado un poco igual que la gente nos conozca o no nos conozca. En ese sentido igual hemos sido un poco como nuestros, porque nosotros siempre nos hemos sentido muy bien aquí y cuando la gente nos conocía yo creo que a todo el mundo le ha gustado mucho la Ribera, ¿no? O sea, cuando
pues éramos más chavales y empiezas a tener otras amistades de fuera, o gente de la universidad, o gente del trabajo, y la gente va conociendo el barrio. Cuando llegan sí se dan cuenta de que era un barrio como especial, ¿no? Me os voy a contar una anécdota que yo creo que además es muy representativa del barrio y de la historia del barrio, al menos de la historia de los últimos 30 años. Hace, pues sí, en torno a 30 años se fundó aquí un club de tiempo libre, el Club de Tiempo Libre Urartea, que de hecho es el local que está allá atrás. Por entonces no había estos columpios, no había este parque, esto era una zona donde aquí aparcaban camiones, estaba lleno de mierda, jugábamos aquí entre la mierda, entre los bidones de aceite. Entonces los chavales jugábamos en la calle, pero tampoco teníamos espacio, no teníamos columpios, no teníamos parques, no teníamos dónde jugar, ni siquiera el campo de fútbol está como lo conocemos ahora, porque había ahí una casa viejísima donde nos metíamos y bueno, aquí hacíamos nuestras casetas y nuestras aventuras y lo pasábamos excepcionalmente bien. Pero hace como 30 años, pues bueno, una serie de gente considero que aquí podría funcionar bien un club de tiempo libre con la idea de juntar a los chavales del barrio, porque aunque es un barrio pequeño, cuando éramos niños lo diferenciamos bien entre tres zonas: El Cambio, La Plazuela y Zorrozaurre. El Cambio es lo más cercano a Deusto, La Plazuela es esta zona de aquí y Zorrozaurre es el final. Entonces los chavales de cada zona, que yo soy de aquí de La Plazuela, jugábamos separados. Los del Cambio jugaban con los del Cambio, los de la Plazuela con los de la Plazuela y los de Zorrozaurre con los de Zorrozaurre. Cuando un grupo de jóvenes viene y monta el Club Urartea, es la manera de reunirnos a todos, y aquello fue importantísimo para el desarrollo del barrio. No solamente generó una unión maravillosa entre los chavales, nos enseñó a jugar a cosas distintas, sino que también generó como un sentimiento de barrio mayor, los propios padres también se involucraron más, y eso yo creo que ha sido el club del que hemos sido niños y monitores posteriormente, creo que ha sido uno de los motores fundamentales de la Ribera, y eso hay que destacarlo. Aquí incluso venían chavales que no eran de la Ribera, que eran de Deusto, que nos conocían por diferentes circunstancias y venían aquí, íbamos a campamentos. Era una cosa como muy modesta, hecha siempre por gente como del barrio, bueno, gente del barrio y gente de otros barrios también, monitores que vinieron de otros barrios y hicieron aquí una labor fantástica y que siguen siendo amigos nuestros. Siguen activos, sí, la verdad es que no ha dejado nunca de estar, ha tenido sus épocas, bueno, de mayor esplendor o de menos, en el sentido de que había más chavales o menos chavales. Es un barrio pequeño en el que obviamente hay años en los que casi no hay niños, así como la gente de mi generación fuimos una generación bastante numerosa, pues luego sí que ha habido otros años en los que casi no han nacido niños y era complicado a veces mantener Urartea, pero sigue en pie y que siga. Yo creo que los mejores recuerdos infantiles de los que tenemos esta edad y un poco menos y un poquito más también están asociados, por supuesto, al club, que es donde hemos vivido y donde hemos crecido. Yo creo que el barrio no es peligroso ni lo ha sido nunca. Otra cosa es que si uno no conoce el barrio y viene aquí a la noche y ve que no hay un alma y que esto es una carretera larga donde no aparece nadie, pues a uno le puede generar cierta sensación de inseguridad. Los que vivimos aquí no hemos tenido nunca miedo ni consideramos que sea un barrio peligroso. Sí que es verdad que ha habido momentos, o hay momentos, en los que uno se puede sentir más inseguro porque el abandono al que están sometidas las fábricas, sobre todo en la zona de Zorrozaurre, pues hace que eso atraiga a un colectivo de gente muy desfavorecido que está viviendo en unas condiciones absolutamente precarias y lamentables, y eso obviamente genera problemas en todas partes. Entonces siempre reivindicamos que la administración meta mano a esos pabellones que están en desuso desde hace muchísimos años y que no son otra cosa más que foco de problemas, precisamente por eso, porque la gente que por desgracia no tiene otra salida que encontrar allí refugio, pues obviamente vive en unas condiciones pésimas. Bueno, y cuando hace años, que ya no sé calcular cuántos, pero intuyo que son bastantes, se empezó a hablar de que la Ribera iba a cambiar, que iba a ser el futuro Manhattan, que esto iba a ser lo más moderno de Bilbao, la verdad es que creo que nos entró a todos como un susto y un agobio tremendo, porque sí que es verdad que durante años hemos denunciado el abandono institucional al que nos ha sometido el ayuntamiento. Aquí yo recuerdo todavía cuando no había ni aceras, lo que costó que te pusieran unos columpios ahí para que jugaran los chavales, lo que costaba que la línea de autobús fuera decente y pasara la hora. O sea, siempre nos hemos sentido muy abandonados. Entonces de repente el ayuntamiento ve que Bilbao no tiene por dónde crecer y se fija en la Ribera, que evidentemente es una zona con muchísima superficie y con muchísima superficie desocupada, o sea que yo entiendo que no podemos estar aquí en una burbuja disfrutando de nuestro ambiente de barrio,
pero sí que nos asustó mucho la manera en que lo plantearon de, bueno, de un cambio tan radical. Incluso se habló eso de derribar las casas, claro, se decía, bueno, es que con los vecinos que somos, pues hacen 2 bloques modernos y nos meten en unas colmenas de 20 pisos a cada uno y cabemos todos. Y eso, la perspectiva, la verdad, nos pareció, bueno, supongo que habría luego opiniones distintas, pero en general nos pareció una perspectiva terrorífica que iba a romper absolutamente con el ambiente del barrio, que la Ribera no iba a ser ya la Ribera nunca más, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, si el sentimiento de barrio siempre ha estado como muy presente, ahí como que se reforzó, y desde entonces yo creo que hemos sido muy activos en el sentido de hacernos oír y decir, bueno, no hay manera de oponerse a que aquí hagan algo, tampoco es cuestión de oponerse, porque no es cuestión de eso, pero sí queremos que se haga de la manera pues, mejor posible, y también oyendo lo que tienen que decir los vecinos, que somos pocos, pero bueno, pues mira, pues el ayuntamiento, que no nos ha hecho ni caso durante tantos años, pues ahora se ha encontrado aquí con 400 resistentes, y bueno, que en la medida en la que podamos tomar decisiones para bien en el barrio, pues creo que lo haremos. Pues consiguió que no se derribaran los edificios, que es una pena, que son edificios centenarios y pues bueno, pues estaban en muy mal estado. Se ha hecho un trabajo, yo creo que magnífico, con las rehabilitaciones. Eso le ha dado al barrio, pues bueno, yo creo que un punto muy importante, además de que ha quedado precioso, porque pasar por aquí y ver las casas arregladas o tener portero automático, ascensores, que eso era inimaginable, ¿no? Entonces, aparte de que nos ha mejorado la calidad de vida, pues bueno, pues eso demuestra que por lo menos el frente ese tan bonito de casas de la Ribera frente a la ría se va a quedar, y bueno, pues no se lo quedarán aquí, pero esperamos por lo menos mantener ese carácter de barrio en esta zona, en este frente de viviendas. Sí, el 15.000 yo creo que incluso se hablaba, pues bueno, pues ya te digo, da muchísimo miedo. Lo que pasa es que entiendo que también el espacio es tan amplio que bueno, pues no sé muy bien cómo lo distribuirán. Desde luego nos parece muchísima gente, o sea, no nos hacemos una idea de cómo podemos pasar a multiplicar por 30 la población, no se nos ocurre cómo. No nos apetece nada eso, pero entiendo que es irremediable, que llegará en unas fases más lentas probablemente de las que habían previsto, con lo cual nosotros seguimos aquí, bueno, pues a gusto y disfrutando de nuestra vida de barrio, y deseando que la transformación pues sea lo menos traumática posible. Es que el cambio es inevitable porque no está en nuestra mano. O sea, yo egoístamente, si me dijeran, ¿quieres cambiar la red? Diría, no, quiero que se quede así como está y que sigamos siendo 400 vecinos y no 15.000. Eso no está en mi mano ni está en la mano de nadie. Entonces, solo te queda eso, pues desear o trabajar para que la transformación pues, sea lo más sostenible y lo mejor posible, y bueno, y no destroce ese carácter de barrio que sería una pena perderlo, la verdad. Se está haciendo, bueno, la apertura del canal, nos han puesto ese puente sin agua, que desconcierta mucho a la gente que no sabe lo que es, porque pasa por un puente y no hay agua, entonces es un poco cómico. Sí que con el puente vamos a recuperar el antiguo acceso de Deusto, porque el acceso de Deusto, de cuando éramos niños que íbamos al colegio público de Deusto, que es donde íbamos todos, pues era más o menos en la zona en la que está el puente, pelín antes. Entonces sí que ahora como que volvemos a entrar a Deusto por la misma zona que es antes, es una zona como más corta que la que nos habían puesto. O sea, ha habido como diferentes entradas a Deusto, ¿no? Y cada vez parecía que nos lo ponían más lejos y más lejos y más lejos, y ahora vamos a volver un poquito a entrar a Deusto antes, que eso, bueno, pues está muy bien. Todas las fases son bonitas, pero son especialmente bonitas las de la infancia, ¿no? Entonces creo que tenemos muy asociado los que vivimos aquí o los que hemos vivido aquí desde niños a esa etapa tan bonita de cuando éramos niños y cuando jugábamos aquí, y esto no era verde sino que estaba lleno de mierda, pero ya hacíamos aquí unas casetas maravillosas y nos inventábamos canciones, historias, y bueno, pues como uno se imagina a un niño disfrutando entre libre y salvaje casi, pues así era un poco la Ribera. Entonces no es que lo eche de menos, pero sí que recuerdo esa época como muy bonita y muy especial, y creo que no hubiera podido ser así en otro sitio de Bilbao, que no fuera un barrio tan pequeño y tan particular como este. Hombre, entiendo que los chavales de Santucho pues habrán vivido también su infancia tal, y los de Ibarrecolanda y tal, pero bueno, aquí de verdad que se ha vivido de una manera muy bonita para un niño.
Para los padres no, porque estaban horrorizados, que siempre bajábamos y igual pues uno se pinchaba con una punta o venías lleno de mierda o te picaba algún bicho, porque esto estaba lleno de mierda. Por ejemplo, esta zona que ahora está preciosa así, con verde y pues los perros, los niños, los mayores, todo el mundo, bancos. Sabes que antes aquí pues había como fábricas, camiones que aparcaban, bidones de aceite, eso era un horror. Aunque tú eras niño y te lo pasabas fenomenal aquí entre la mierda, pero sí que era, pues lo que decía antes de la situación del abandono de las riberas, que era así, no tenías un columpio. Nos pusieron esos columpios, que no como están ahora, sino pusieron lo que es los columpios. Claro, al principio es que había guerra por montarte el columpio, porque si había 50 niños, éramos 50, es que había 2 columpios y... Es que el siguiente columpio, ¿dónde estaba? Pues estaría en Deusto, pero a saber dónde estaba el siguiente columpio. Yo lo que recuerdo de la Ribera, pues nací en el 78, así que es a partir de los años 80, cuando la Ribera empezaba como a decaer en el sentido industrial y de la gente, un montón de gente se quería... O sea, la gente que tenía dinero para irse a Deusto a vivir se marchaba. Porque es que aquí no había tiendas, aquí estábamos aislados, aquí no había aceras, aquí no había un parque para los chavales, es que no había nada. Entonces ahí sí que empezó la decadencia. Entonces yo todo lo que recuerdo de la Ribera es en esa línea como de abandono institucional, aunque luego nosotros lo pasáramos muy bien. Pero sí que es verdad que no había... Pero hace muchos años, que yo no lo he vivido, pero bueno, se sabe y se ha oído a la gente contar, la Ribera era una zona muy próspera, de mucha industria y de mucha gente viviendo. Encuentras gente súper mayor que ha vivido en la Ribera y que sigue viniendo y que le gusta ver cómo está ahora y cómo va cambiando. Entonces sí que se puede hacer quizá un paralelismo. Dentro de 20 años igual la Ribera tiene la vida que tenía en los años 60, pues igual sí, no lo sé. Eso los más mayores que han estado aquí en los 60 pues tendrán que hacer la comparación. Guay, sí, porque otra gente...